de hoy, ¿vos cómo componés con tus mediciones de la inflación de abril? Mira, a ver, abril, ya te digo, empecemos por ahí, empecemos por la parte más directa. Abril nos daba 4% de inflación, ya nos dio GBA 4% de inflación, o sea que se viene acumulando, ya tenés 2 meses arriba de 4% de inflación. Ya tenés 4% en el GBA. Sí, en abril. Y eso que al Nacional va a dar un poco más alto porque algunas provincias subieron tarifas, claro, cosa que no hace la Nación. Que ahí en parte va lo mismo. ¿Por qué dejan que Santa Fe, Córdoba suban tarifas y no lo haga la provincia de Buenos Aires? Creo que es la misma pregunta que se estaban haciendo antes de ustedes. Y lo que estás viendo es claramente un gobierno que se encuentra con que necesita dar algún estímulo a la economía para llegar a las elecciones, pero el crecimiento económico ya empezó a frenarse, por así decirlo. Todo el rebote que vimos después de la pandemia el año pasado, después del cierre, se rebotó la economía y en diciembre, enero ya empezó a aflojar, febrero cayó, marzo subió, pero subió alguna parte, subió la industria, subió ahí nomás la industria, el PBI total subió, pero la construcción cayó, empezás a ver oscilaciones, ya el rebote se está agotando, ¿no? Y claramente estamos hablando de marzo, abril ya no va a haber más rebote, o sea, sí, cuando comparemos contra abril del año pasado nos va a dar cualquier cosa el crecimiento económico, ¿no? Pero la pregunta es, ¿hay margen para emitir a discreción como quiere el kirchnerismo? No, no hay mucho margen. No, fíjate que, a ver, lo que pasa es que por ahí no se va a ver tan rápido, pero fíjate lo que te pasa. Nosotros decíamos el año pasado, ojo con la emisión monetaria que va a causar inflación. Sí. Algunos te decían, no, viste que emitimos y, sí, no, y después apareció la inflación. Porque tiene rezagos. Claro. O sea, vos emitís hoy y en ese momento habíamos dicho, creo que acá, o hablábamos a los otros, 12 meses rezagos. Fíjate, hoy estamos a 12 meses de la pandemia del año pasado, del cierre total de la emisión monetaria, y hoy estamos viendo los máximos de inflación. O sea, el año pasado emitir parecía no tener implicancias directas, porque a los meses subsiguientes no se vio un pico inflacionario. No se vio un pico. El pico inflacionario empezó a aparecer en septiembre, octubre del año pasado, que es justamente 12 meses después de que se empezó a emitir, ¿te acuerdas? En diciembre del 2019. Sí. O sea, que básicamente tenés un rezago de 12 meses. ¿Qué es lo que te pasa ahora? Si vos ahora empezás a emitir, este año Guzmán tiene el tema monetario bastante achatado, porque lo que ha hecho es, en vez de emitir dinero, emite letras del Banco Central, que es dinero para después, pero por ahora lo tiene achatado. Ahora, si entra a emitir a lo loco, esa desaceleración inflacionaria que se podría esperar en algún momento, por ahí no la ves nunca, ¿no? A ver, ¿está Gabriel Torres? Ah, ya lo tenemos a Gabriel Torres, le agradezco enormemente, es vicepresidente de Moody's. Yo no sé si tuvo la oportunidad de escuchar lo que esta tarde dijo el presidente de la Nación: los acreedores deberán esperar. Los senadores del Frente para la Victoria, Frente de Todos, le han dicho a Guzmán: los 4.350 millones de dólares de los DEX, los derechos especiales de giro del Fondo Monetario, no pueden ser para pagar deuda. Y hay que emitir más, dijeron. Gabriel, un gusto, buenas noches. Un gusto, gracias a ustedes por haberme invitado. Hace ya algún tiempo, un año atrás casi, hemos hablado por la radio y fuiste muy contundente en tu diagnóstico que creo que lamentablemente se fue corroborando. ¿Cómo ves hoy? Dame tu foto de la Argentina. A ver, creo que lo que he escuchado del señor Spotorno y demás, creo que estamos de acuerdo en bastante. Pareciera que el gobierno ha tomado la decisión de que va a patear todos los problemas, va a tratar de evitar perder control de las variables macro más importantes que en la Argentina, que serían, no sé, el dólar, la inflación y demás, sin hacer ningún tipo de solución de fondo. Y lo que, entre otras cosas, significa, y dado lo que yo hago en particular, que es análisis de deuda, es que los beneficios que muchos países reciben después de haber hecho una reestructuración, que el mercado dice, ok, ahora necesito una reestructuración y por lo tanto debería estar en mejor condiciones de pagar deuda y por lo tanto estamos dispuestos a tal vez prestarte un poco más barato. Eso Argentina no lo tiene. Entonces, hizo todo esto, se encuentra con que no quiere lidiar con los problemas de fondo, pero los problemas están y hay ciertos plazos imposibles de evitar, entre ellos, por ejemplo, el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Hay alguna chance de que el Fondo Monetario Internacional o el Club de París nos den otro plazo, que no caiga la Argentina en default? A ver, Club de París es eminentemente una decisión política. Siempre podría existir la posibilidad que decidan darle un poco más de flexibilidad, por lo que he leído, no tengo un contacto directo con ellos, no veo, pero la cantidad ahí es menor. Las reservas, en principio, si se quisieran utilizar, se podrían utilizar para eso.
Muy diferente es el fondo, que la cantidad que se le debe es imposible de pagar con reservas, ni ahora ni en el futuro, ¿no? Hay que entender un poco, la cantidad que se le debe al fondo solo lo va a poder pagar Argentina si Argentina en algún momento tiene acceso al mercado y puede pedir prestado, que es lo que hacen todos los países del mundo que le piden al fondo. ¿Y por qué pedir no al fondo tuvo es algo Argentina, temporario. perdón, ¿por qué no tuvo Sí. acceso al mercado? Aquí se dijo que el canje de la deuda de Martín Guzmán había sido un éxito, que había sido exitoso. Sin embargo, el riesgo país de la Argentina sigue en 1.500 puntos promedio y las empresas argentinas no tienen acceso a ningún tipo de crédito. Sí, creo que hay que entender qué significa esos 1.500 puntos, ¿no? Más allá de la parte muy técnica. Lo que el mercado está diciendo, que de hecho, de acuerdo a lo que nosotros decimos en nuestra calificación, es que Argentina va a volver a ser default. La Argentina va a ni volver siquiera a ser estoy default. hablando, Bien. perdón, ni siquiera estoy hablando de default con el fondo. Estoy hablando de default con deuda privada. Esta deuda que Argentina postergó 4 años, 3, 4 años, 5 años, la va a volver a tener que reestructurar. Y la va a tener que volver a estructurar porque nadie cree que hay un programa económico consistente y por lo tanto nadie le va a prestar. ¿Puede lograr algo Alberto Fernández en esta gira que va a hacer por Europa? Supongo que siempre ayuda, pero acuerdos políticos no resuelven el problema económico. Pero hoy acaba de decir, digamos, ¿cómo se va a buscar una ayuda a Europa, a reunirse con Macron, a reunirse con Pedro Sánchez, a reunirse con el primer ministro de Portugal, de Italia, si ha dicho aquí en la Argentina que los acreedores van a tener que esperar hasta que los argentinos recuperen la dignidad? A ver, ciertos acreedores, como el Club de París, como mencionamos, tal vez lleguen a un acuerdo. El fondo, al ser default y hacer sobre todo un default completamente abierto, donde no se le paga al Fondo Monetario, eso tiene toda una serie de consecuencias, incluidos que se puede cerrar préstamos de Banco Mundial, BID, etcétera, ¿no? Así que va más allá del fondo. Por eso nosotros pensamos que el gobierno va a terminar llegando a un acuerdo con el Fondo Monetario. El problema es que lo está alargando y es posible que de acá a un año, si tenemos una charla, haya algún tipo de acuerdo, pero un acuerdo que no le da ni siquiera los beneficios que le da a la mayoría de los países porque el mercado lo va a estar mirando y va diciendo no creemos que lo van a mantener. Gabriel, gracias por este contacto. Yo voy a hacer una última. Imagínate que no le estás hablando ya a tus clientes o a las empresas que asesoran ustedes, sino al argentino, ¿no? que está tratando de entender qué le pasa con una inflación del 4% en abril y estas promesas técnicas de arreglar con el fondo, de arreglar con el Club de París. ¿Qué le dirías? Te pido que bajes a tierra al ciudadano de a pie. ¿Qué le tiene que demandar al gobierno? Dado mi rol y mi trabajo, ¿no? O sea, nosotros no damos consejos de qué tiene que hacer un país, pero diría lo siguiente. Latinoamérica pasó por muchas crisis. Latinoamérica en los 80 fue una década perdida. Si uno ve lo que hizo en Latinoamérica en general en los 90, fue tratando de crear políticas económicas que tuvieran algún tipo de apoyo en todo el sistema, lo que llamaríamos estabilidad macro básica. Hay que darle prioridad a la inflación, a bajarla. Hay que darle prioridad a tener financiamiento que se sostiene en el tiempo. Hay que darle prioridad a incentivar crecimiento. No ha sido perfecto, hay muchos problemas. Y países que han tenido éxito, como Chile, hoy tienen otro tipo de problemas. Argentina esa parte no la tiene, no tiene nada de eso. En Argentina viene un gobierno y cambia todo. Y esa constante volatilidad política está relacionada con la enorme